¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la jornada. Enseguida vamos a hablar de la gran temporada que está haciendo La Bañeza en el grupo octavo de tercera división, con opciones todavía de entrar en playoff, aunque no depende del equipo morado de sí mismo, depende también de lo que haga él en Villalbo. Antes nos damos una vuelta por las previsiones para este fin de semana, partidos intensos que le esperan a la Astroga en Tudela y a la Cultural en casa contra el Izarra, después de 4 meses ya sin conocer la victoria. En principio Juan Ferrando dispondrá de todos sus efectivos, a excepción del defensa Álvaro Tejedor. 4 jornadas y 4 finales para estar en Copa del Rey con la lucha por el mismo objetivo de Cultural, Burgos y Guijuelo. El domingo llega el Izarra como equipo ordenado atrás y que no encaja gol con facilidad. Será ocasión para hacer compatible la calma antes de que se abra la lata y las ganas y la necesidad de vencer en casa después de más de 240 días. Es un partido que al principio se tiene que esperar, pues bueno, muy difícil, de que se le puede generar una o dos ocasiones. De hecho, todos los partidos los resultados han sido mínimos, 0-1, 1-0 y muy difíciles de generar esas ocasiones, a excepción de aquel 2-6 que marcaron en Mareo contra el Sporting de Gijón B. No es fácil enfrentarse a un equipo que se cierra, se junta bien, es un equipo que encaja pocos goles, tiene un buen balance defensivo, pero bueno, tenemos que tener paciencia y a tratar que la gente nos ayude en lo que sea posible. Saber muy listos en generar esa ocasión y sobre todo tener la capacidad de definirla. Después de Lizarra solo quedará en el Reino el partido ante el Pontevedra y las salidas a los terrenos del Sporting B y el Somozas. Bueno, ya están con nosotros dos jugadores de La Bañeza, Álvaro e Íñigo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas. Bueno, empiezo por ti, Álvaro, porque decíamos, una gran temporada que está haciendo La Bañeza. Ha habido jornadas, muchas, en las que habéis estado ahí en esa cuarta plaza en puesto de playoff. El otro día con el empate de la Virgen se complica un poquito las cosas con la victoria del Villaralbo, pero bueno, no empaña eso que comentábamos, ¿no? Una gran temporada que está haciendo el equipo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que este fin de semana no pudimos cosechar la victoria y eso nos aleja un poco de ese cuarto puesto. Pero bueno, ahora nos queda seguir luchando y pelear ese cuarto puesto hasta la última jornada. Yo no sé desde dentro, Íñigo, cómo se vivió ese derbi con la Virgen del Camino el pasado fin de semana. También la Virgen tenía opciones de meterse después de sus últimos resultados, pero daba la sensación de que había más miedo quizás a perder, o por lo menos los equipos no jugaron muy abiertos. Hubo ocasiones, pero fue un partido tampoco sin mucho gol, ¿no? Sí, bueno, ya sabemos cómo son los derbis, ¿no? Que hay mucha intensidad, sabemos que además el factor del campo pues nos perjudicó también a la hora de jugar el balón por debajo y nada. Se refleja el resultado, ¿no? El partido que fue y bueno, a seguir. Después de esta gran temporada que estáis haciendo, lo que decíamos, varias jornadas en esa cuarta posición que da derecho al playoff, el no clasificarse os sabe un poco a decepción, o hay que valorar en su conjunto la temporada. Yo creo que hay que valorar en su conjunto, ¿no? Al final es un equipo con un presupuesto bastante bajo y con jugadores muy jóvenes y hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Y yo creo que es un temporadón que hemos hecho y aunque lo vamos a intentar, aunque sea complicado y lo vamos a intentar, yo creo que hay que cogernos un conjunto y pensar que ha sido una buena temporada. Hay que decir que hay equipos profesionales prácticamente en tercera división. Sin embargo, La Bañeza, Álvaro, sois jugadores que tenéis vuestras primas, pero bueno, que cada uno, digamos que no vive necesariamente del fútbol, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, somos un equipo muy joven, la mayoría de nosotros estamos estudiando y claro, dijéramos que el fútbol es como en un segundo plano, pero con la ilusión que le hemos puesto este año hemos podido pelear este cuarto puesto y a ver si con un poquitín de suerte podemos acabar la temporada ahí. El que sí tiene buen presupuesto, y nos cuesta siempre todos los años, es precisamente el Villaralbo. Íñigo, supongo que hacer vosotros los deberes, ganar los partidos se quedan, pero mirar un poquito ahí con el rabillo del ojo lo que haga el Villaralbo, ¿creéis que puede pinchar? Yo espero que sí, no sé si lo hará. Yo creo que cualquier equipo en tercera te puede dar guerra, ¿no? Y sí puede pinchar cualquier partido. Tiene un equipazo y es difícil que pierda, pero bueno, estamos a la espera y esperemos que pierda. Está claro que este año ha habido ese dominio claro, ¿no? del Zamora. Al final los equipos estos que son más profesionales, con jugadores incluso fichados desde fuera y que pueden permitirse el lujo de hacer esos refuerzos, tipo Zamora, tipo Gimnástica Segoviana, son los equipos un poco que marcan el grupo, el objetivo del ascenso, pero luego hay un abanico ahí amplio de equipos que podéis estar también, ¿no? Sí, ahí en las posiciones de cabeza están esos teóricamente equipos profesionales que viven para ello, para el fútbol, pero bueno, este año la cuarta plaza está muy
vamos, estaba muy abierta y hemos conseguido pelearla y a ver si podemos conseguirla con algún pinchazo del Villaralbo. Bueno, en teoría mañana no deberíais tener problemas, ¿no, Íñigo? Pero siempre entre comillas, ¿no? Para sumar en Burgos ante el equipo, bueno, que no se juega nada en este caso, ¿no? Vuelvo a lo mismo, cualquier equipo de tercera te puede dar guerra y yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar, pero siempre respetando al rival y bueno, esperemos ganar, sí. Una categoría muy exigente, ¿verdad, Álvaro? Porque vemos jugadores que vienen un poco de vuelta a lo mejor de categorías superiores y también luego jugadores que debutan y esa mezcla a veces es un poco explosiva y hace que la tercera sea difícil, ¿no? Sí, y más el grupo octavo es un grupo muy competitivo y lo que decía Íñigo, cualquier equipo te puede ganar, cualquier equipo te puede empatar en cualquier escenario y es eso, es un grupo muy competitivo, con gente que, como dices tú, vienen de categorías superiores y tienen esa calidad que aportan al grupo. ¿Y cuál crees tú, por ejemplo, a tu juicio, Íñigo, que es la clave del éxito de esta temporada de La Bañeza, esa ilusión que os transmite también Luis Carnicero, porque sois uno de los equipos más jóvenes, además del grupo octavo? Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo yo creo que el buen ambiente que hay en el vestuario ha afectado mucho en todo, ¿no? En los resultados, la ilusión que nos da, también el entrenador, esa intensidad que nos mete en todos los entrenamientos y el respeto que nos transmite, pues nos ha ayudado también a sacar muchos resultados en todos los partidos y a no dejar pelear todos los partidos, ¿no? Tiene que haber un atractivo especial, ¿no, Álvaro? Porque me decías, por ejemplo, antes de empezar la entrevista, muchos jugadores vivís en León y eso os obliga, pues, a ponernos de acuerdo para ir en coche, a entrenar, que no siempre, a lo mejor uno acaba cansado de trabajar, de estudiar, y al final el nivel de exigencia pues es el mismo, ¿no? de un equipo completamente profesional. Sí, es eso. Nosotros hemos hecho un grupo que tiene mucho compromiso a la hora de estar con el grupo y eso, un grupo que tiene mucha ilusión, mucho compromiso y yo creo que eso ha sido una de las claves para que podamos estar en esa parte alta de la clasificación. Y viendo un poco ahora lo que viene del calendario, esas 4 jornadas que quedan, Villaralbo, ¿cómo lo tiene ese calendario? ¿Lo tenéis mejor vosotros? Bueno, el Villaralbo lo único que tiene algún partido más en casa, pero bueno, siempre lo que te decía antes, cualquier equipo te complica las cosas y esperemos que pinche alguna vez, nosotros consigamos nuestro objetivo, que es sacar estos 12 puntos y a esperar, nos toca esperar porque no dependemos de nosotros mismos. Bueno, pues ojalá que se produzca la carambola. Yo creo que sería un premio, una magnífica temporada la que está haciendo La Bañeza en tercera división. Mucha suerte mañana en Burgos, Íñigo y Álvaro, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa rápida para la publicidad. Tenemos que hablar también del derbi en la Liga EVA de baloncesto y nuestra sección de psicología del mundo del deporte. Seguimos adelante en la jornada, enseguida nuestra sección mensual de Psicología del Deporte, en la mano de Siteco. Antes, otro de los duelos atractivos del fin de semana, el derbi en la Liga EVA entre el Fundación Baloncesto León y Agustinos. Este se juega más el equipo de Adrián Álvarez porque tiene que acabar primero y esperar el pinchazo del equipo navarro para intentar organizar la fase de ascenso en León. Por su parte, Fundación Baloncesto León, sobre todo la honrilla, después de que en los últimos 9 duelos el triunfo siempre haya sido para Agustinos. Es la gran cita del baloncesto local con un nuevo derbi en la Liga EVA entre Agustinos Leclerc y Fundación Baloncesto León. Los duelos hasta ahora han sido dominados por Agustinos, que se juega mucho este sábado después del traspiés en Orense en su intento de ser el mejor primero y organizar en León la fase de ascenso, la Le Plata. Ahora el cuadro de Adrián Álvarez está empatado con el segundo clasificado. No dependemos de nosotros mismos ya, tenemos que ganar este sábado a Fundación, tenemos que ganar el siguiente sábado a Narón y a partir de ahí esperar que Ardoy pinche y si no, pues ir a jugar donde nos toque, ¿no? Pero bueno, yo quiero centrarme primero en Fundación porque al final quizás estamos haciendo demasiadas cuentas y tenemos que centrarnos más en lo nuestro. Para el Fundación el reto, ganar por primera vez a su rival local y acabar con buen sabor de boca las 2 jornadas que quedan ya sin opciones de playoff. Sí, la verdad que sí, que nos tienen cogido a la medida en estas 3 temporadas. Es cierto que el último yo creo que fue más de mérito nuestro la derrota, pero bueno, sabemos que es un gran rival, sobre todo por lo que está jugando, ¿no? Quedar primero en la clasificación. Pero bueno, para nosotros intentar que sea un partido más, nos pusimos un objetivo Semana Santa, que nos quedaban 4 jornadas, intentar ganar los 4 partidos.
Tras la marcha del americano Basemore, el retorno de Mario Díez tras su etapa en el antiguo Baloncesto León es uno de los alicientes. Creo que ya el baloncesto ya está un poco en segundo plano, sí que he vuelto, bueno, por motivos profesionales o un poco de estudios y bueno, quizá yo creo que ahora ya las aventuras de ir a jugar fuera y todo eso ya está un poco en segundo plano. Intensidad, rivalidad y gran ambiente en las gradas del Palacio mañana no faltarán en este derbi en el que Agustinos se juega en la primera plaza. Bueno, pues ya está con nosotros aquí en el estudio Ricardo de Sitico. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, y vamos a empezar casi, pensaba yo, como si estuviéramos empezando nuestra serie de programas, porque lo primero, a veces no lo hemos tratado a lo mejor quizás lo suficiente, es detectar, ¿no?, cuando un deportista, bien de élite, bien amateur, necesita pasar por consulta. ¿Cuáles un poco esas primeras señales de alarma? Sí, porque hemos ido enfocando distintas cosas y sobre todo nunca nos hemos parado en decir cuándo yo tengo que pedir ayuda o cuándo debemos de pedir ayuda. Aparte de a nivel de deportista de élite o de deportista amateur, también habría que decir que estos mismos síntomas suelen producirse o se dan en el equipo o suelen producirse en el entrenador. Porque en muchísimas ocasiones todo es un funcionamiento, todo es un engranaje y si el entrenador es el que padece de estas cosas también nos lo puede estar transmitiendo a los deportistas, a los jugadores y al equipo en conjunto, ¿no? ¿Formas o maneras de detectarlo? Bueno, pues cuando un equipo no funciona... Pero has dicho de entrada uno mismo, ¿no? Uno mismo, esa sí. es la primera conclusión, ¿no? Aunque puedes ver a algún compañero que nos puede estar pasando mal. Claro, si el equipo no está funcionando, pero a mí me está produciendo un malestar la práctica de ese deporte, o tiendo en ocasiones a esconderme o evitar dentro del equipo, quiere decir que yo estoy pasando o necesito ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque me estoy escondiendo. También se llama de manera técnica evitar. Cuando evito la práctica de correr porque me produce ansiedad, o realmente porque no tengo la confianza en mí mismo, evito ir a carreras, o por ejemplo en un trabajo de equipo, bien sea de baloncesto, de balonmano, cuando yo me escondo, tengo miedo a tirar yo, tengo miedo al fallo, entonces es una evitación. Otra de las características con las cuales se puede detectar muy fácilmente a nivel motor es el sobreentrenamiento. Es decir, cuando una persona pierde la confianza en sí mismo, ten en cuenta que fíjate que debajo de todo esto está la pérdida de confianza. Pero lo podemos detectar a nivel de motor, sería todas esas cosas que nosotros hacemos, ¿no? Cuando hay un sobreentrenamiento en una persona, quiere decir que hay una falta de confianza en sí mismo, piensa que no va a llegar, o está anticipando que no va a llegar, con lo cual se percibe que... Entra esa obsesión, digamos. Dentro de esa obsesión se produce un sobreentrenamiento y además si hay ansiedad se produce cansancio por el sobreentrenamiento y cansancio también por la ansiedad. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en el deporte, cuando nos empezamos a obsesionar con el resultado, es cuando empezamos a estar psicológicamente afectados. No hay que olvidar que lo que nos tenemos que centrar es cuando, si me centro en el resultado, es como que estuviera sacando de mí la posibilidad de éxito, ¿vale? Esto es lo mismo si la gente, ponemos un ejemplo, un examen, ¿no? De nosotros, ¿qué depende? Estudiar. Yo, si tengo estudiado, un examen es expresar aquello que yo sé, plasmarlo en una hoja, en un papel, que luego una persona me lo corrige. Una prueba deportiva, ¿qué es? Plasmar aquello que tengo, lo que no tengo no lo puedo plasmar. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un deportista trata de sacar aquello que él no tiene y se obliga a sacar aquello que él no tiene, estoy generando una ansiedad, ¿vale? Entonces, si yo... Y lo que empezó siendo algo positivo, buscar las consecuencias positivas que tiene hacer deporte, se convierte en ansiedad, se convierte en problema. Claro, y se convierte en algo negativo, porque ten en cuenta que al final lo que hace es dejar de practicar ese deporte, evitar la práctica de ese deporte escondiéndonos o sobreentrenarnos, que nos llevan incluso a producir lesiones. También la aparición de lesiones es una manifestación de que algo no está funcionando bien, cuando son sobre todo lesiones musculares que no se producen por una sobrecarga. Es decir, o una lenta recuperación en la lesión, quiere decir que la ansiedad está produciendo, o a nivel cognitivo, no está bien la cabeza, por lo cual no estamos recuperándonos de una manera adecuada de una lesión. Pero cuando se producen lesiones por una excesiva tensión muscular que no corresponde con un sobreentrenamiento, eso es de tipo cognitivo. Hay lesiones que son psicológicas. Dentro, supongo, Ricardo, de esa confianza también hay que saber adaptarse, o sea, adaptarse y aceptarse a uno mismo. Leía yo un artículo esta mañana interesante con la famosa crisis de los 40, cuando la gente sobrepasa esa edad y piensa que puede hacer lo mismo que hacía cuando tenía
tenía 20 años, ¿no? Esa es una de las cosas que hemos hablado ya en otros programas, la capacidad de adaptación. La primera parte para poderme adaptar a algo es asumir la realidad que tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando me obsesiono con el resultado no me centro en lo que sé o lo que soy, ¿no? Y parece que la consecución de ese logro, de ese objetivo que yo me planteo en un deporte, está fuera de mi alcance, cuando en realidad está dentro de mí, está a mi alcance y está en mis manos, de llegar a aquello que yo puedo llegar, pero para eso tengo que asumir dónde estoy, qué soy, qué entrenamiento tengo, qué tiempos estoy haciendo, qué entrenamientos estoy haciendo. Si es un deporte colectivo, pues exactamente lo mismo. O sea, tengo que saber cómo son mis compañeros, cuáles son las opciones que nosotros tenemos. Entonces, si nos obsesionamos con el resultado, ahí pueden aparecer ideas de tipo anticipatorio, es decir, anticipo el resultado, negativo principalmente, y una de las cosas que ocurre es que aparece la focalización, que eso es fácil de identificar. Personas que corren carreras largas, por ejemplo, y empiezan a pensar que en el kilómetro no puedo pasar del kilómetro 17, porque en el kilómetro 17 me empieza a doler en tal sitio. Empiezo a mirar y a focalizarme en esa, y a obsesionarme en esa sintomatología, y ¿qué es lo que aparece? Que aparece esa sintomatología y evito terminar la carrera, o bajo mi ritmo y no consigo el objetivo o la meta que me tengo planificada o organizada. Otra de las cuestiones que suelen aparecer y que se detecta muy fácil es a nivel fisiológico. La ansiedad se somatiza, ¿no? Y pueden aparecer enfermedades, pues somos más propensos a tener catarros, infecciones, problemas de estómago, dolores de cabeza, mareos, taquicardias, sensaciones de ahogo, y algunos deportistas, incluso durante los entrenamientos, lo que se les produce es una crisis de ansiedad. Principalmente se da cuando hay un sobreentrenamiento, tanto a nivel físico como una sobreexigencia a nivel mental. ¿Por qué? Porque es como si yo voy a entrenar y quiero quitarme el entrenamiento lo antes posible. Es decir, si quiero correr 18 kilómetros, los quiero correr lo más rápido posible para que pase lo antes posible. ¿Qué es lo que pasa? Que se produce un sobreesfuerzo y luego llega un nivel de agotamiento, tanto físico como mental. ¿Qué es lo que el cansancio mental es lo que me lleva a abandonar y lo que me lleva en ocasiones a exigirme? Eso me puede llevar a reventar definitivamente. Otra de las características es cuando tenemos una dificultad de concentración, que eso nos suele pasar, es lo que dicen, nos salimos del partido, nos salimos de la carrera, no sabemos aguantar el sufrimiento, porque hay que decir que quien corra o quien practique un deporte de carreras de montaña, de carreras de larga distancia, el que no sufra es que mínimamente, entonces, claro, si yo mi umbral, o estoy con ansiedad, mi umbral de sufrimiento es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy sobreentrenado, que tengo que parar, que tengo un problema a nivel psicológico, que necesito o bien descanso, o bien que necesito solucionar ese problema porque no me lleva a obtener, o me lleva a que la práctica de ese deporte se está convirtiendo en algo negativo y posiblemente me lleve al abandono. De entrada, una vez que, por ejemplo, se detecta el problema y acude a tu consulta, Ricardo, ya esa recomendación, parar de golpe o ir dosificando. O ir dosificando. Por ejemplo, hay gente que no sabe planificar adecuadamente, y lo que hay que enseñarles es a planificar el objetivo. ¿Por qué? Porque quieren ir más rápido de lo que en realidad ellos van. Ahí en esta planificación sí que nosotros tenemos que trabajar mucho con los entrenadores. ¿Por qué? Porque ellos son los que saben las condiciones físicas que tiene esa persona, y nosotros quitarle esa impaciencia, porque no hay que olvidarnos que la impaciencia es que anticipo que no puedo, me obligo a tener que poder, y además después me dedico a comprobar que no puedo llegar a eso. Otra de las maneras es de que puedo detectarlo a nivel de pensamiento son cuando aparece la sensación de incapacidad y de impotencia. De no voy a ser capaz de hacerlo. No voy a ser capaz de hacerlo, ¿no? Y entonces ahí hay una de las cosas que aparece es cuando ya me comparo con los demás. Me preocupa más los tiempos que hacen los otros que lo que yo hago. Lo traducimos a un examen para los niños que lo entiendan. Es decir, cuando estoy más preocupado de lo que me va a preguntar el profesor o de la nota que va a sacar el compañero, no me centro en aquellas cosas que yo sé, que yo he practicado, que yo he entrenado. Si yo salgo al campo de fútbol y me centro más en lo que hace el contrario que lo que yo hago, o lo que yo sé o lo que yo he entrenado, lo que yo he entrenado no me sirve para nada. Obviamente yo tengo que conocer al contrario. No vamos a decir que eso no nos ayuda o no nos facilita. Lo mismo que si tú vas a hacer un examen y conoces al profesor, el tipo de preguntas que les gusta, has estado en sus clases y lo conoces. Pues exactamente igual. Tú vas a saber estudiar mejor, pero en definitiva, que tú ganes un partido o que tú termines una carrera en tus objetivos, está en lo que tú has entrenado, en lo que tú has trabajado, en lo que está en ti. No está fuera de ti. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso lo que perdemos es el control.
Es decir, pues vamos a... aparece una necesidad de control y se produce una pérdida de locus, se llaman técnicamente locus de control, es decir, yo no controlo la situación. ¿Vale? Luego, por ejemplo, cuando no aguantamos las críticas, no soportamos la presión... Vamos a quedarnos con esas ideas, Ricardo, que se nos escapa el tiempo y yo creo que es un tema que da mucho de sí para también tratarlo el próximo programa. Vamos a quedarnos con esos primeros síntomas, cuando se detecta el problema y cuando hay algún problema en esos entrenamientos, en esos objetivos que nos planteamos como deportistas. Ricardo, gracias por estar con nosotros. A vosotros. El lunes regresamos en La Jornada. Feliz fin de semana, amigos. Adiós. I'll be a ghost.